Cuando se dice de alguien que es una persona íntegra, de inmediato pensamos en que es honesto, en que es muy correcto, en que es, por supuesto, responsable. Esto para un adulto, pero ¿y para los pequeños? ¿Cómo lograr que vayan siendo niños íntegros, coherentes y leales? Bueno, pues como todo es un aprendizaje que va a requerir práctica y que va a requerir también, pues eso, de adquirir, de copiar y adoptar los modelos que vemos en casa. En Valores de Niños y Grandes esta mañana vamos a indagar en esto tan poco de moda entre los adultos. Araceli Vega, buenos días. ¿Cómo es la integridad? No estamos muy sobrados. Sí, la verdad es que, bueno, creo que es un valor que vamos a necesitar bastante. Vamos a ello. ¿Cómo definimos la integridad o cómo es definida así de una manera mucho más sencilla? Bueno, la verdad es que cuando busqué la definición de este valor, yo creo que es la definición más larga que he encontrado, porque engloba tantos aspectos. Por ejemplo, encontré una definición que decía que la integridad personal puede referirse a un individuo que es educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, que es apropiado, que tiene respeto por los demás, que es responsable, que es disciplinado, que es correcto, que es puntual, que es leal, que es pulcro. Un dechado de virtudes, vamos. Bueno, es una cosa tremenda. Pero bueno, si tuviéramos que definirlo así de una manera mucho más sencilla, sería alguien que tiene una entereza y una rectitud morales y que tiene honradez en su conducta y en su comportamiento. Y sobre todo es alguien que, digamos, que es responsable de sus acciones. Claro, ¿cómo trasladamos esa integridad, esa responsabilidad con las acciones que uno hace al mundo infantil? ¿Cómo enseñamos a los pequeños a ser más íntegros? Bueno, pues a ser simplemente y algo tan bonito y tan deseable como ser una persona a la que se pueda confiar. Exacto. Es que eso es lo que ocurre. Cuando un niño aprende la integridad, se convierte automáticamente en un futuro adulto en el que se puede confiar. Y un futuro adulto en el que se puede confiar es alguien que puede acceder a las mejores posibilidades en la vida. Si tuviéramos que resumirlo en el nivel educativo, donde sobre todo nos vamos a centrar es en la honradez y en la conducta honesta y en la sinceridad. Cuando decimos conducta honesta, sobre todo nos referimos a poder expresar y a decir aquello que se ha hecho honestamente y a reconocer los errores. Lo vamos a ver un poquito más. Tratar de enseñar al niño en hacer todo lo que pueda mejor hacer en cada momento. Eso es. Que está en su mano. Es. Y también integridad significa que puede equivocarse el niño perfectamente. No ese es el punto. No es que tenga que ser una persona de decir intachable que no comete ningún error. No tiene nada que ver con eso. O sea, podemos equivocarnos, esto es. Pero la integridad también se encuentra y reside en saber reconocer esos errores. Esto es. Y entonces que estamos abiertos, que estamos dispuestos a reconocerlos y además a tratar de compensar eso o de arreglarlo en el caso de que se necesite. Pero no es tarea fácil, esto de hacer que los niños aprendan de sus errores y además reconozcan los errores, con lo orgullosos que somos ya desde bien pequeños. No es una tarea fácil. Y estuvimos mirando cuáles podrían ser las claves para desarrollar este valor de la integridad y centrado en este aspecto de la honestidad. Y entonces vamos a verlos, ¿no? Son tres aspectos que hemos visto interesantes. Primero y fundamental, que nosotros reconozcamos nuestros errores y que seamos honestos. Hablamos desde el punto de vista de los padres. De los padres, estoy hablando de los padres. Entonces, que los padres reconozcamos honestamente los errores ante el niño, lo que quiera que sea que se haya hecho mal. Entonces, ellos van a tener un marco de referencia. Nosotros no podemos decirle a ellos que sean transparentes, que sean claros, que hagan las cosas como tienen que hacerlas, si nosotros estamos teniendo un comportamiento donde hay ocultación o hay mentira. Entonces ellos lo que van a tomar nota es de esto. Sino que vean en ese espejo a un padre o una madre que en un momento dado se ha equivocado y además lo reconoce abiertamente, sí, pero manifiesta su intención de no volver a equivocarse y de rectificar. Esto es. Y el reconocerlo no quiere decir que nosotros nos vayamos a poner a la altura del niño y que nuestra relación sea en condiciones de igualdad. Pues tú has hecho esto, yo hago esto. No tiene nada que ver con eso. De hecho, aprovecho para comentar algo que es fundamental, y es que a veces oímos personas que dicen yo soy amigo de mi hijo. No es esa la relación correcta. Cuando tenemos que educar, es bien importante que los niños tengan un
un referente en los padres de persona que tiene más experiencia, que tiene un conocimiento de la vida y que por tanto le va a apoyar. Ese es el orden correcto para poder De hecho, funcionar. los niños necesitan ver en sus padres a esos progenitores que saben más, que tienen más conocimientos, que tienen más experiencia de la vida. Eso es. Otra cosa es que desarrollemos una relación de confianza, una relación cálida, cercana. Eso es otra historia. Entonces, cuando hablamos de reconocer los errores, hablamos de esto, de decir, vale, yo también me he equivocado en esto y ha funcionado esto. Y dejamos al niño que establezca este orden de padre y de hijo. Insistimos en esas claves. Una vez más aparece el refuerzo positivo. El tratar de que si el niño se ha equivocado, no pasa nada. Eso es. Aprenda a reconocer que se ha equivocado, que por ello no tiene grandes consecuencias. Aunque ahora hablaremos también de saber reconocer las consecuencias de nuestro comportamiento y además a propósito. Sí. Pero en todo caso, el refuerzo positivo. Esto está bien, no te preocupes, ya volverá a salir de otra manera. Eso es. Incluso cuando lo ha reconocido y dice, he hecho esto, lo primero, reforzar nosotros. Muy bien, que lo has dicho, fenomenal. Ahora vamos a ver esto y lo otro. Aquí quiero hacer también un inciso, y es que cuando los niños mienten es porque generalmente tienen miedo al castigo, a las consecuencias de lo que pueda haber ahí. ¿Mienten o ocultan las cosas? Ocultan. Es otra manera también de mentir. Sí, es otra manera, ¿no? Entonces es importante que ellos entiendan que cuando hay algo que han hecho mal, y lo han hecho deliberadamente, por eso hablamos de la integridad, tiene que ver con la conducta voluntaria. Entonces ellos voluntariamente han hecho algo mal o han ocultado algo. Entonces también tenemos nosotros que enseñarle que hay consecuencias. Eso es en realidad lo que popularmente llamamos castigo. A mí personalmente no me gusta hablar de castigo, lo que me gusta hablar es de consecuencias. El niño ante una trastada, cuando la ha hecho voluntariamente, sabiendo que no estaba haciendo bien las cosas, que sepa que eso va a acarrear y a conllevar unas consecuencias. Sí, porque además la vida es así. De hecho, en la vida nosotros nos vamos a encontrar que nuestras acciones siempre tienen unas consecuencias. Dependiendo de cómo sean esas acciones, las consecuencias son más agradables o menos agradables, más positivas o menos positivas. O sea que es importante que ellos lo puedan entender. Hablando, dialogando. Esto es. Entonces, la manera de hacerlo es el diálogo. Y el diálogo es la plataforma básica de aprendizaje en la educación. Y, sin duda, el diálogo es lo que más fomenta la honestidad en los niños. Si hay un diálogo fluido, abierto y libre, entonces los niños van a poder perfectamente explicar cualquier cosa que haya ocurrido. Por lo tanto, estamos ya fomentando esa integridad. Estamos recapitulando, viendo cuando los niños mienten, cuando los niños han tenido un determinado comportamiento que no es el deseado, cómo enfocar y encarar precisamente esas correcciones y hacerlo que el niño asuma precisamente que lo ha hecho mal. Eso es. Ahora, la segunda parte, que el niño esté abierto a ser corregido y educado. Alguno fruncirá el ceño y dirá, sí, a ver quién enmienda aquí esta actitud. Exacto. Y a veces hay que tener en cuenta que los niños que no aceptan ser corregidos o educados presentan niveles de autoestima muy bajos. O sea que consideran que todo lo hacen mal o se consideran a sí mismos inferiores y entonces se están cuestionando y entonces sí que es importante por nuestra parte que demos ese refuerzo una y otra vez, que no pasa nada por equivocarse y que todo se puede rectificar o compensar. A veces no se puede rectificar con la persona o en la situación, pero sí hay un aprendizaje que le va a servir al niño para en futuras situaciones hacerlo bien. Y que quiera además subsanar ese error. Esa es la manera. Entonces ahí sí que nosotros estamos contribuyendo a que él se pueda sentir confiado y abierto. Y el tercer paso sería el de desarrollar en el niño el querer subsanar el error y compensarlo. El tener la voluntad. Hemos hablado al principio de que la integridad lleva implícita una voluntad de comportamiento. Entonces aquí desarrollamos la voluntad de que voy a querer arreglar. Niños íntegros. A ver cómo lo conseguimos. Niños íntegros quiere decir niños honestos, niños más responsables, que tengan más tolerancia, más empatía. Por cierto, son muchos de los valores que recogemos en nuestro libro. Quiero que mi hijo sea feliz. Sí, exactamente. La integridad implica todo lo que tú has dicho. Responsabilidad, implica empatía, implica respeto, implica tolerancia. Todos estos valores los desarrollamos muy ampliamente en el libro y damos claves para que los padres puedan aplicarlas. Porque un niño que sea íntegro será no solamente un niño, sino un adulto, decíamos al principio, que pueda vivir una vida incluso más plena, una vida de mayor bienestar. Sí, muchísimo más. Un niño íntegro ya de por sí
genera en otros niños, primero, que tengan muy buenas relaciones con ellos. Incluso yo les he visto que pueden llegar a ser mediadores en conflictos o que resuelvan muy bien los conflictos. O sea, una persona íntegra y por supuesto un niño genera una confianza grande en el resto de las personas alrededor. Son niños que se relacionan bien con otros niños, que son más maduros. En el ámbito educativo también, o sea, lo podemos ver ahí. Y después también hay aquí un punto importante con respecto a la integridad, y es que nuestra parte, para que un niño sea íntegro, nosotros también tenemos que desarrollar, aparte de lo que he dicho antes de la integridad, cualidades como el respeto. Cuando un niño no ha hecho algo bien, o lo ha hecho deliberadamente mal, o ha ocultado algo, ahí nosotros tenemos que desarrollar una fuerte cantidad de respeto, incluso de tolerancia, ecuanimidad es la palabra exacta, para no tener una reacción violenta. Porque si nosotros tenemos una reacción violenta ante algo que han hecho, hemos terminado la posibilidad de que en el futuro nos vuelvan a contar los errores que han cometido. Entonces, también por parte nuestra, ese desarrollo implica una fortaleza. Lo que nos pide el cuerpo es estallar cuando el niño deliberadamente ha hecho algo que no debiera. Vamos a verlo esto con un ejemplo muy concreto que creo que identificarán mucho los padres. Los deberes. Sí, por ejemplo. ¿Tienes deberes para hoy? Y te dicen, ya los he hecho. Bueno, tú como padre hueles que eso no es cierto. Investigas y llegas a la conclusión de que no, de que te ha engañado. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Pues de ir para allá y bronca al canto. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que probablemente en el futuro siga ocultando, y si no es en los deberes porque sabe que le vamos a pillar, va a ser con respecto a otras cosas. Entonces, aquí podemos aprovechar esta situación para desarrollar la integridad. Entonces le preguntamos, ¿ya has hecho los deberes? Y te dice, pues sí, ya, por supuesto. Y seguimos preguntándole, ¿y qué tenías? ¿Cuentas? ¿O qué tenías? ¿Los verbos de inglés? Es decir, indagamos con las preguntas pertinentes. Y entonces, ahí, cuando ya indagamos con varias preguntas, pues dependiendo de la edad, dependiendo de cómo sea el niño, de la picardía o no del niño, acabará saliendo a la luz o no, si se han hecho o no se han hecho. A veces sale y a veces no sale. Vale, si no se han hecho, ¿cómo reaccionamos? Entonces le decimos, tráete el cuaderno o el libro. Ya, pues oye, pues yo quiero verlo. Pero es importante, si podemos, que no se note una situación de fiscalización. Porque como se noten fiscalizados, mal asunto. Entonces, normalmente cuando ya traen el cuaderno se descubre el pastel. Y entonces ahí... Cuando hay muchas excusas para no traerlo también. Eso es. Bueno, si gritamos o nos ponemos violentos cuando descubrimos el percal... No va a haber lo que he dicho antes. Es que nos lo va a ocultar, o si eso no nos lo oculta, va a tener una actitud en donde no hay un aprendizaje de integridad. En un episodio como este, lo que podemos hacerle ver es cuáles son las consecuencias de no llevar los deberes. Que al día siguiente se va a tener que enfrentar en clase a su profesor o profesora con una situación donde le va a poner o una mala nota, o la vergüenza que va a pasar, o lo que quiera que sea. Ahí nosotros tenemos que enseñarles el valor de entender que si ellos hacen un hecho que les perjudica a ellos o a otras personas, van a tener que enfrentar las consecuencias. Las mentiras, o dicho de otra manera, contar la verdad es importante para que cuenten la verdad siempre que puedan, que tengan un entorno de confianza, alguien en quien puedan confiar, y no tienen por qué ser los padres. Pero ojo con saltarnos a la torera esa confidencialidad del niño, ojo con contar algo que nos ha medio confesado y hacerlo públicamente. Sí, esto es muy importante. Si el niño, por lo que sea, con los padres no tiene la confianza, tampoco es tan importante. A lo mejor está el abuelo o la abuela o un tío o alguien mayor, ¿no? Un primo mayor que le cuentan a una prima las cosas. Da igual, o sea, hay un referente adulto. Entonces sí que es importante en cualquiera de los casos que nosotros respetemos mucho esa confidencialidad. Un secreto contado por un niño es sagrado delante del niño. No debe de ser nunca contado. Otra cosa es que al padre le digas esto, y el padre no puede utilizar esa información abiertamente, porque en este tipo de cosas los niños son súper sensibles, y ahí nos tenemos que dar cuenta de que estamos rompiendo esta posibilidad de la sinceridad y de la confianza, que son partes de la integridad. Sí, porque si revelamos ese secreto que el niño nos ha dicho en plena confianza, jamás volverá a confiar con nosotros. No, de ningún modo. Bueno, hablamos de la integridad. ¿Beneficios de esa integridad? Pasando por que son niños congruentes, responsables, incluso en otros niveles. Ser íntegros a nivel empresarial, en instituciones, nos lleva a ser más eficaces y mejores. Totalmente, más productivos. Y después, además, supone dar un ejemplo en nuestro alrededor. Es curioso, ¿no? Porque una actitud íntegra siempre genera un efecto cadena. O sea, cuando alguien ha tenido una conducta íntegra, hay otras personas que quieren imitarlo y les sirve de referente. Y también, por supuesto,
supuesto, está el propio sentimiento de satisfacción, ¿no? De haber hecho algo beneficioso para uno, para otros. Una persona íntegra tiene mayor vida espiritual, si cabe. Por supuesto. Y eso quiere decir que tiene una mayor inclinación hacia la bondad consigo mismo y con los demás. Y transmite esa confianza que hace que los demás depositen en nosotros. Totalmente. O sea, una persona íntegra es alguien a quien los demás van a recurrir, alguien en quien sus jefes confían, sus iguales confían, sus amigos confían. Yo creo que no tiene más que ventajas. Vamos a ir finalizando y lo vamos a ir haciendo, Araceli, con una cita, como siempre, sí, en torno a la integridad. Y además esta es una cita de esas para memorizar en un momento dado. Oh, sí, ya lo creo. Es de Benjamin Franklin. Como nuestros oyentes saben, fue un político y además fue un inventor. Incluso se considera uno de los padres de los Estados Unidos. Entonces él dijo, en los tratos entre los hombres, la verdad, la sinceridad e integridad son de mayor importancia para la felicidad en la vida. Y es bien importante porque relaciona la integridad con la felicidad. No cabe duda que una persona íntegra es una persona mucho más feliz que una persona que no lo es. Que va a generar más empatía en los demás, sí, que va a generar más confianza en los demás y sobre todo con uno mismo, que ya volvemos a lo de siempre. Y esto trasladado a los niños de la misma manera. Niños íntegros, adultos íntegros. Exactamente. Cuando la verdad está por delante, entonces todo el mundo se siente cómodo, todo el mundo se siente ligero, se siente con capacidad y libre para funcionar y para sacar lo mejor que tiene. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra, tratar de que los pequeños sean más íntegros, más honestos, más sinceros. Hay una anécdota, yo no sé si no nos da tiempo a contarla, una anécdota sobre la sinceridad. ¿De dónde viene la palabra sinceridad? Me encantó encontrar esto. Y es que resulta que en Grecia, pues hacían, como ya saben, muchas estatuas de mármol, esculturas. Y entonces el mármol, pues a lo mejor se agrietaba un poquito. Y los que hacían los marmolistas, los que vendían sobre todo esas estatuillas, le ponían cera, lo cubrían y entonces las exponían en sus tiendas. Lo que ocurría cuando estaban expuestas con la cera, se ponían al sol, la cera se derretía y quedaban las grietas. Entonces, en algunas tiendas ponían, se venden figuras en mármol puro, sin cera. De ahí viene sine, que es una preposición latina, y cera. Entonces, sincero quiere decir que no tiene grietas, o sea, sincero. Sin fisuras. Impresionante. Pues sin fisuras, tratando de que nuestros niños sean íntegros, honestos y sinceros. En ello vamos a trabajar. Araceli, gracias por tus indicaciones. Muy bien. Feliz verano. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta pronto.